Bueno, vamos a tener momento de lectura bíblica. Hoy la encontramos en Romanos 7, del 1 al 6. Romanos 7, del 1 al 6. A medida que vamos encontrando, nos ponemos de pie en reverencia a la palabra de nuestro Dios. ¿Estamos listos? Dice la palabra del Señor. ¿Acaso ignoráis, hermanos? Pues hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive. Porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que si en vida del marido se uniera a otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido muere, es libre de esa ley de tal manera que si se uniera a otro marido no será adúltera. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis del otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos frutos para Dios. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros llevando fruto para muerte. Pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos. De modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Con estos versículos le damos este lugar a nuestro pastor que trae el mensaje en la tarde. Bien, hermano, damos gracias a Dios por el día de hoy. Por todas sus misericordias, ¿verdad? Que son nuevas cada mañana. Seguimos con la carta a los romanos, continuamos con la exposición de la carta a los romanos y estamos llegando al capítulo número 7 de esta carta, ¿no? Sabemos que hasta aquí, desde el capítulo 6 hasta el 8, el apóstol Pablo viene exponiendo precisamente nuestra nueva condición, cómo hemos sido ahora, o sea, cómo estamos ahora en Cristo en una nueva posición y que hemos muerto precisamente el pecado, que hemos sido perdonados. Y no solamente nos da o nos habla el apóstol Pablo de la idea de la justificación, o sea, que hemos sido justificados de nuestros pecados, sino que también nos habla acerca de nuestra nueva posición. Y en este momento él toma precisamente ilustra lo que significa donde nosotros estamos ahora como creyentes, ¿no? A través de la misma ley, y toma la ley como ejemplo usando lo que es el matrimonio, y prepara todo el escenario para poder hablar precisamente acerca de la muerte, cómo la muerte de Cristo es la que precisamente nos introduce en ese nuevo ámbito espiritual al cual nosotros, al día de hoy, pertenecemos. El apóstol viene hablando reiteradamente en este capítulo precisamente de ese señorío, que el señorío, o sea, quien sea tu señor, tus hechos van a responder. El señorío del pecado o el señorío de Cristo. No podemos quedar, ¿cómo decir?, ajenos, ¿no?, a esto. Y ahora él viene a exponer también el concepto de la ley, donde hay una serie de verdades que creo que a nosotros también nos interesa y que tenemos que aplicar a nuestras vidas. La realidad es que este pasaje, los versículos, capítulo 7, versículos del 1 al 6, nos enseña una idea, y es esta idea, y es la idea principal que se encuentra en todo el pasaje. Todos los creyentes han muerto a la autoridad condenatoria de la ley precisamente para pertenecer al Cristo resucitado. Pero no solamente para pertenecer al Cristo resucitado, sino también para llevar frutos para Dios y servir, ¿verdad?, en la novedad, en este caso, del Espíritu Santo. Vamos a ver estas tres realidades vamos a ver tres realidades que expresan esta idea y que están expresadas precisamente en este texto. Y la primera se encuentra es que la muerte termina con la jurisdicción, en este caso, de la ley. Los versículos del 1 al 3, quiero que vayamos ahí, capítulo número 7, comienza con estas palabras. ¿Acaso ignoran, hermanos? Pues hablo a los que conocen la ley.
Que la ley tiene jurisdicción sobre una persona mientras vive. Pues la mujer casada está ligada por la ley a su marido mientras él vive, pero si su marido muere, queda libre de la ley en cuanto al marido. Así que, mientras vive su marido, será llamada adúltera si ella se une a otro hombre. Pero si su marido muere, esta está libre de la ley, de modo que no es adúltera, aunque se una, a otro hombre. Lo primero que el apóstol viene hablando es precisamente acerca del tema del matrimonio, ¿no? Y la manera en que él expresa que la ley se enseñorea del hombre en tanto que éste vive y lo pone y toma el principio precisamente acerca de la ley. Y cuando él utiliza esta expresión, quiero que noten esto, él comienza diciendo, ¿o acaso ignoráis, hermano? ¿Qué significa esto? Si ustedes se dan cuenta, el apóstol Pablo, ahora en este momento, recuerden, y es bueno poder entender todo el contexto. El apóstol Pablo, ¿a quién le estaba hablando? En la carta a los romanos, ¿a quién está dirigida la carta? La iglesia de los romanos estaba compuesta por gentiles y judíos que estaban regresando nuevamente a Roma. Y entre ellos había algunos conflictos. Y en este momento él está dirigiéndose directamente a aquellos que conocen la ley. ¿Quiénes eran los que conocían la ley? Los judíos. O sea, esta porción. Y ustedes van a ver que el apóstol Pablo en algunas ocasiones dentro de la carta le está hablando a los judíos y otras a gentiles. Para que cada uno de ellos pueda entender su condición y en qué posición ahora están en Cristo. Que todas estas cosas que ellos creían o pensaban han quedado atrás y ahora en Cristo son uno solo y los trae precisamente a la unidad en Cristo. Y en esta porción está dirigiéndose en este caso particular a judíos, ¿verdad? Que conocían acerca de la ley. Y él comienza diciendo esas palabras, ignoráis entonces, ¿acaso ignoráis, hermano? La realidad es que la ley no es simplemente una recomendación y nosotros tenemos que entender eso. La ley tiene autoridad. Cuando él dice ignoráis, está diciendo la ley sí tiene una autoridad. ¿Cuál es la autoridad? La ley nos pronuncia los mandamientos de Dios. Estamos de acuerdo, ¿verdad? En la ley están los mandamientos de Dios. En la ley se establecen también las responsabilidades que nosotros como seres humanos tenemos delante de Dios. Pero la ley también hace algo. Nos declara culpables. Es la ley la que nos declara absolutamente a todos nosotros culpables. Entonces, mientras una persona vive bajo la ley, o sea, bajo su jurisdicción, está obligado a cumplir la ley. Y esta es la manera que el apóstol Pablo viene comparando, la verdad. Fíjense que Pablo no está diciendo que la ley es el enemigo. No, para nada. La ley procede de Dios y expresa la voluntad de Dios, que es santa. El problema en sí mismo no es la ley. El problema somos nosotros, que quebrantamos la ley. ¿Por qué? Porque la ley es buena y uno tiene que mirarlo una y otra vez. Porque revela el carácter santo de Dios. La ley es buena porque nos muestra cuáles son nuestros deberes como seres humanos. La ley es buena porque expone nuestros pecados, nuestras fallas. Pero la ley también pronuncia nuestra culpabilidad. Y para eso Pablo precisamente ilustra con el tema del matrimonio. Y es importante aclarar algo. Pablo toma una verdad que está también escrita precisamente en la ley para poder ilustrar cómo la ley necesita morir para nosotros poder estar nuevamente, tener una nueva vida en Cristo. Y cómo es que la ley tiene que morir para nosotros ahora vivir bajo la jurisdicción, en este caso, de Cristo. Pablo solamente lo usa como ejemplo. Y estoy aclarando esto porque este no es un pasaje que se debe usar para hablar acerca del matrimonio. Aunque hace alusión, el propósito que tiene dentro del texto es simplemente ilustrar. No sé si me estoy haciendo explicar con esto, porque por lo tanto Pablo no está presentando aquí una enseñanza una enseñanza completa acerca del matrimonio. Pablo está diciendo simplemente que el hombre está casado con la mujer no queda libre hasta que el hombre
no muera. Mientras tanto están en ese pacto, y esos son conceptos y verdades que precisamente trata de llevarnos allá. No podemos entonces presionarlo a querer que sea una verdad. Es una verdad que está escrita, pero hay textos que hablan propiamente acerca del matrimonio. Estoy haciendo solamente esta aclaración, porque el argumento central no es el matrimonio aquí. El argumento central es cómo hemos muerto ahora en Cristo. Y eso es lo que él precisamente quiere traer. Cómo la muerte produce un cambio, en este caso, de estado. Fíjense que dice que cuando el esposo muere, la mujer queda libre de esa relación, ¿verdad? Específica. Y ya no está ligada al marido, en este caso, fallecido. Y este principio simplemente va preparando el camino para los versículos que vienen a partir del 4. Si usted lee, después vamos a verlo ahora el 4. Porque la única manera de quedar libre de la condenación de la ley es mediante la muerte. De manera, hermano, que si nosotros, y cuando miramos esta pequeña porción, tenemos que aplicar algunas verdades que están acá. En primer lugar, tenemos que reconocer la autoridad santa de la ley. Creemos que la ley es una autoridad santa. En la ley no hay defecto. El defecto está en nosotros. En la ley no hay errores. Nosotros somos lo que con nuestro pecado hacemos las cosas mal. La ley revela el carácter santo de Dios. Y la ley revela también nuestra culpabilidad cuando estamos frente a la ley. De manera que el Evangelio solo puede comprenderse correctamente cuando entendemos la justicia de la condenación en este caso. Si usted no entiende la condenación, usted no va a poder entender el Evangelio. Si usted no entiende quién es realmente frente a la ley, usted no puede comprender el Evangelio. Así que, y esto nos lleva a un principio que creo que es importante y aplicable también a la iglesia, ¿no? Porque tenemos que abandonar toda esperanza de querer justificarnos mediante nuestras obras. Porque creemos que podemos cumplir la ley, porque creemos que una y otra vez podemos hacer cosas buenas. Y cuando tratamos de justificarnos por nuestras propias obras, simplemente vamos a quedar más expuestos. Porque la ley exige una perfecta obediencia. ¿Alguien aquí tiene esa perfecta obediencia? No creo, ¿verdad? No creo que tengamos esa perfecta obediencia. Por lo tanto, no trates de justificarte cumpliendo la ley. Cumplo la ley porque fui justificado. Y es la diferencia. Ya después de Pablo haber expuesto, ¿no? y haber enseñado acerca de este concepto, acerca de la ley, que necesita morir para nosotros poder ser justificados, y trae esta ilustración. Viene a hablarnos en versículo 4 y a introducir a la persona de Cristo. Versículo número 4 dice estas palabras: por tanto, hermanos míos, también a ustedes se le hizo morir a la ley, porque mediante el cuerpo, por medio del cuerpo de Cristo, para que sean unidos a otro, aquel que resucitó de entre los muertos, a fin de que llevemos frutos para Dios. Fíjense que el apóstol Pablo comienza diciendo que morimos a la ley mediante el cuerpo de Cristo. O sea, nuestra liberación ocurrió a través del cuerpo de Jesucristo. Cuando Cristo vino, hermano, y esta es una verdad que es muy importante entender, tomó verdaderamente una naturaleza humana, vivió bajo la ley. Entiéndase que vivió bajo la ley, la obedeció perfectamente, y en la cruz llevó la condenación que correspondía en este caso a los transgresores. ¿A quién? A nosotros. Por lo tanto, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, según Gálatas 3:13, hecho por nosotros maldición.
Y esto es lo más importante que nosotros tenemos que entender con respecto al Evangelio. Cristo ocupó su lugar. Cuando la ley lo condenaba, Cristo se hizo hombre, vivió de manera perfecta, cumplió la ley y se hizo maldito por nosotros, para que por su muerte y su resurrección, ahora la ley quedara muerta para nosotros. Por eso es la analogía que el apóstol Pablo viene trayendo. Y por eso es que al día de hoy nosotros podemos declarar sin temor alguno. De hecho, Romanos capítulo 8, versículo 1 lo declara. Pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ninguna condenación hay para aquellos que han creído en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque en Cristo han sido justificados. En Cristo han sido justificados. Ahora pertenecemos al Cristo resucitado. Si antes estábamos bajo condenación por la ley, ahora pertenecemos a ese Cristo. Ahora somos parte de su cuerpo. Por eso es que Pablo dice estas palabras, para que seáis del otro. El otro se refiere precisamente a Cristo. Y eso está hablando de pertenencia. Y quiero que entendamos esto. No pertenecemos a un sistema religioso. No pertenecemos a una tradición familiar o a una institución humana. Pertenecemos a una persona viva. Estamos dentro de un pacto con una persona viva. Y esa persona es Jesucristo, el cual murió, pero también resucitó. Y esa unión es la que nos da ahora una nueva relación. Porque su vida se convierte en la fuente de nuestra vida. De él es que emana, en este caso, la vida. Y por eso el apóstol Pablo decía en Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Nuestra identidad ya no se puede definir en lo más mínimo, ni se define por nuestro pasado. Su pasado no lo define a usted como creyente. En su pasado usted estaba muerto en sus delitos y pecados, porque la ley lo acusaba. Nuestro presente es quien lo cambia. Y en este caso es Cristo. Y cuando estoy hablando, hermano, de nuestro pasado, es que nuestro pasado no nos define. No define nuestros fracasos, nuestra cultura, nuestros logros. Nada de eso nos define. Ninguna otra persona nos define. Nuestra identidad se encuentra en la pertenencia a Cristo. De esa manera tú te estás identificando al día de hoy. Al día de hoy tú te identificas de esa manera. Estos son puntos en los cuales muchas veces nosotros ignoramos, pero necesitamos reflexionar. Pero hay algo más importante cuando el apóstol habla. Fíjense que el apóstol Pablo dice, la ley, cuando ahora a la ley morir y estar identificado con Cristo tiene un propósito, el hecho de haber sido rescatado. Tiene un propósito y fuimos rescatados y fuimos salvados para un propósito. Y dice el texto, a fin de que llevemos frutos para Dios. Y aquí es donde se comienza a poner más importantes las cosas, ¿no? Porque hay que entender que la unión con Cristo no nos deja estéril. Tristemente, en la iglesia el día de hoy hay muchos estériles. Y escuchen esto. Todo aquel que verdaderamente pertenece a Cristo produce frutos. Si no se produce frutos, es que no perteneces a Cristo. Porque ese fue el propósito para el cual fue salvado, para llevar frutos.
¿Y estos frutos cuáles son? Llevar fruto incluye una vida de santidad. Estos frutos, llevar esos frutos implica tener amor por el Señor y por el prójimo. Estos frutos hablan de un arrepentimiento que ha sido también sincero. Estos frutos llevan obediencia a la palabra de Dios. Servicio. Estos frutos, hermanos, traen consigo perseverancia en medio de las pruebas y del dolor. Estos frutos traen consigo aquellos que son descritos en Gálatas 5, versículos 22 y 23, los frutos del Espíritu. Es bueno que nosotros examinemos nuestras vidas y nos preguntemos si realmente estamos llevando estos frutos. Pregúntese, porque es muy fácil poder decir, ¿sí? Yo lo decía hoy en la mañana, si preguntamos cuántos pertenecen a Cristo, absolutamente la mayoría va a levantar sus manos y decir, yo pertenezco a Cristo. Porque sabemos que pertenecer a Cristo implica haber sido salvado. Ahora, la pregunta que yo tengo que hacerme es, si yo pertenezco a Cristo, ¿estoy dando frutos? Porque los frutos es la manera visible de que realmente pertenece a Cristo. Examínate y si no estás dando fruto, preocúpate si realmente perteneces a Cristo. Jesús enseñó cuando hablaba ahí de la vid y los pámpanos. En Juan capítulo número 15, él habla de la vid y los pámpanos. El versículo número 5 dijo estas palabras: el que permanece en mí y yo en él, este lleva, usa esa palabra, muchos frutos. Pero ¿cuál es la condición para llevar muchos frutos? El que permanece en mí, y oigan, y yo en él. Aquel que está bajo el señorío de Cristo, aquel que tiene una estrecha relación con Cristo, va a llevar muchos frutos. Y quiero que entendamos que no es al revés. Los frutos no producen la unión con Cristo. La unión con Cristo es la que produce los frutos. Por lo tanto, yo no voy a tratar de cumplir con la ley por mi propia fuerza. El cumplimiento de la ley va a ser el resultado ahora de estar unido a Cristo. Y estas son las cosas en las cuales nosotros debemos de meditar y examinarnos a cada uno de nosotros. No obedecemos, hermano. No obedecemos para convertirnos en hijos de Dios. Lo decía en la mañana y lo reiteré varias veces. Usted no obedece para convertirse en un hijo de Dios. Usted no puede hacer absolutamente nada para impresionar a Dios. No hay nada que usted pueda lograr para impresionar a Dios. Nada. Nuestra justicia es como trapo de inmundicia. Y entiende esa verdad. Usted no va a obedecer para convertirse en un hijo de Dios. Usted obedece porque la gracia lo salvó. Y esa misma gracia lo convirtió en un hijo. Y esa misma gracia, por medio del Espíritu, obra en obediencia. Y es la respuesta de gratitud por lo que Cristo hizo por usted. Hermano, tenemos que aprender a descansar en la obra de Cristo, esa obra que ya fue terminada. Tu aceptación delante de Dios no depende de tu desempeño de la semana o del día. No.
Tu aceptación depende de que ya eres un hijo de Dios, de que Cristo te salvó. Por lo tanto, cuando peques, debes de arrepentirte. Cuando fallas y pecas, debes de confesar tu pecado. Pero tu posición no cambia nunca. Porque tu posición descansa en la justicia perfecta de Cristo, el cual murió y resucitó. Y esto es una justicia que no es fluctuante, ni es producida por ti. Es la justicia de Cristo que te ha sido simplemente imputada. Tú no estás siendo aceptado delante de Dios porque tú decidiste ser mejor. Dios me acepta a mí porque estoy unido a Cristo. Dios te aceptó a ti porque estás unido a Cristo. Y porque estoy unido a Él, tengo esa nueva identidad. Y por eso voy a obedecer. Y voy a dar esos frutos. Y esa es la pregunta que tenemos que hacernos. ¿Estamos viviendo conscientes de que pertenecemos a Cristo? ¿Tenemos esa conciencia, hermano? Cuando le digo que si soy consciente de pertenecer a Cristo, viene una serie de preguntas. ¿Tu cuerpo pertenece a Cristo? ¿Tu tiempo pertenece a Cristo? ¿Tus relaciones pertenecen a Cristo? ¿Tus recursos pertenecen a Cristo? ¿Tus pensamientos, palabras y decisiones son sometidas al señorío de Cristo? Esa es la pregunta que tenemos que hacer, hermano. Eso es vivir consciente de que pertenezco a Cristo. En la primera carta a los Corintios, capítulo 6, los versículos 19 y 20, Pablo cuando le escribe, le dice estas palabras: no soy vuestro, porque habéis sido comprado por precio. Hermano, debemos examinar los frutos de nuestra vida. Te pregunto hoy, ¿ha crecido tu odio por el pecado? ¿Odias el pecado? ¿Amas la palabra de Dios? ¿Buscas de ella diligentemente la guianza diaria? ¿Hay arrepentimiento genuino cuando pecas? ¿O quieres tratar de justificarte cuando lo haces? Autojustificarte. Tienes el deseo. Fíjense, y estoy hablando de ese deseo que brota de manera espontánea. ¿Tienes el deseo de agradar a Cristo? ¿Hay frutos en tu vida que pueden atribuirse a la gracia de Dios en tu vida? Porque si estas cosas no están ocurriendo, quiero decirte que es una fe muerta. Y una fe muerta está condenada. Porque la fe que nunca produce fruto es una fe muerta. Según lo enseña Santiago, Santiago capítulo 2, versículo 17. Y estas son las preocupaciones que muchas veces uno tiene que tener al día de hoy. Y no solamente con nuestra iglesia, yo creo que de manera general la iglesia que se reúnen, o sea, las iglesias locales, de manera general está la falta de frutos. Y fuiste salvado para llevar frutos. Es lo que Pablo está enseñando a los romanos. Los versículos 5 y 6 continúa diciendo estas palabras. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas desesperadas por la ley actuaban en los miembros de nuestro cuerpo a fin de llevar frutos para muerte. Pero ahora hemos quedado libres de la ley, habiendo muerto a lo que nos ataba, de modo que sirvamos en la novedad del espíritu y no en el arcaísmo de la letra. Dice que la antigua vida en la carne producía frutos de muerte. Y cuando está diciendo estar en la carne, no significa simplemente
vivir en un cuerpo físico, hermano. Describe la condición de una persona no regenerada, que es dominada por el pecado, que está separada de Cristo. En esa condición, las pasiones pecaminosas operaban en nuestros miembros. La semana pasada estuvimos hablando acerca de eso. Porque donde decía la ley, no codiciará, nuestro corazón pecaminoso respondía codiciando. Y esto es muestra de vida no regenerada. Donde la ley decía, no mentirás, el corazón buscaba protegerse mediante el engaño. Donde la ley decía, amarás al Señor tu Dios, el corazón prefería otros ídolos. Y la ley no producía esa maldad. La ley revelaba y despertaba la hostilidad de una naturaleza rebelde. ¿Cuál era el resultado de esa naturaleza rebelde? Frutos para muerte. Porque según el mismo texto en el capítulo 8 de Romanos, versículo 8, dice, los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. ¿Cómo estamos viviendo, hermano? Pero el versículo 6 dice una expresión bien interesante. Dice estas palabras. Pero ahora, hermano, esto es una expresión gloriosa, esto es una expresión que cambia el panorama. Antes dábamos frutos de muerte, pero está diciendo, pero ahora que estamos en Cristo, ahora que estamos unidos a Él, ahora nos está enseñando un cambio definitivo, que es producido por la gracia. Antes estábamos en la carne, esto es lo que está diciéndonos el ahora. Antes producíamos frutos para muerte. Antes estábamos bajo condenación, pero ahora hemos sido liberados. Pablo dice que hemos sido liberados. ¿De qué hemos sido liberados? De la ley como medio de justificación. ¿De qué hemos sido liberados? De la maldición pronunciada precisamente por la ley. Hemos sido liberados de la condenación causada por nuestras transgresiones. Hemos sido liberados del intento inútil de obtener vida mediante nuestras obras. Ahora servimos, hermanos. Y Pablo concluye con esa frase. En la novedad del Espíritu. Y esa novedad del Espíritu simplemente describe la obra interna del Espíritu Santo. La novedad del Espíritu implica un corazón regenerado. Ahora servimos a Dios con un corazón regenerado. Ahora servimos a Dios con nuevos deseos. Ahora servimos a Dios cuando hablamos de esa novedad del Espíritu, porque hemos sido iluminados nuestro entendimiento para poder comprender la revelación de Dios. Ahora podemos servir a Dios porque hemos sido capacitados para obedecer. Esa novedad del Espíritu es la que nos convence de pecado. Esa novedad del Espíritu es la que nos dirige hacia Cristo. Esa novedad del Espíritu forma en nosotros el carácter de Cristo. Y es por eso que en Ezequiel capítulo 36, el profeta profetizaba estas palabras. Pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos. Porque tenemos que entender que el nuevo pacto no elimina la obediencia. Simplemente produce una nueva obediencia que es nacida de un corazón regenerado. Hermano, esta porción nos lleva a pensar en nuestra vida cristiana diaria.
Entiéndase quiénes somos. Pablo está diciéndonos estas palabras. La muerte termina la jurisdicción de la ley. Porque la ley tenía autoridad para condenarnos porque éramos transgresores. Pablo nos está diciendo en este texto que ahora la unión con Cristo nos da una nueva pertenencia. Porque por medio del cuerpo de Cristo morimos a la ley y ahora pertenecemos al Señor que resucitó de los muertos. Este texto nos enseña que la obra del Espíritu produce una nueva manera de servir. Ya no intentamos obedecer mientras por nuestras propias fuerzas o por mandamientos externos. Hoy obedecemos y servimos al Señor desde una vida que ha sido totalmente transformada, en la cual obra la tercera persona de la Trinidad, que es el Espíritu Santo. Hermano, no sé cuál es tu condición, pero creo que es tiempo de que podamos ir ahí a los pies de Cristo y pongámonos a cuenta con Él. Que examinemos nuestras vidas y miremos cuáles son los frutos que estamos llevando. Y créanme esto, que los voy a decir. Los que tienen oído para oír, lo van a oír. Que el Señor les bendiga y les guarde. Y vuelvo nuevamente a decirlo en la misma redundancia. Y el que tiene oído, que oiga. Amén. Vamos a orar. Señor, agradecido estamos por tu obra, porque nos liberaste de la condenación de la muerte. Porque a través de la ley una y otra vez quedábamos expuestos y por más que tratáramos de cumplirla, nunca podríamos hacerlo. Pero enviaste a tu Hijo Jesucristo, el justo Señor, a morir allí en la cruz, a ocupar nuestro lugar. Él vivió en esta tierra, Señor, se hizo hombre, fue obediente y cumplió tu ley. Y se hizo maldito por nuestras transgresiones. Te rogamos, Padre, que tú obres en nuestras vidas. Porque tu Hijo murió, pero también resucitó. Y ahora, Señor, por su sacrificio perfecto, Él llevó nuestras transgresiones. Y hoy tenemos una nueva relación contigo. Una nueva relación, Señor, en la cual hemos sido regenerados. Y hemos sido regenerados no para quedar estéril, sino para llevar frutos para alabanza y gloria del Padre, Señor. Te agradecemos por la obra de tu Espíritu, que es quien nos consuela, nos ayuda, nos guía, nos ilumina y nos sostiene en medio de las pruebas y nos lleva a la producción de esos frutos, porque no se trata de nuestra fuerza, porque tú eres el que produce el querer como el hacer por tu buena voluntad. Ayúdanos a reflexionar, Señor, en todas estas cosas, a pensar. Ayúdanos, Señor, a que esto no sea un sermón que hemos escuchado más, sino que confronte nuestras vidas y nos lleve al arrepentimiento para alabanza y gloria de tu nombre. En Jesucristo tu Hijo oramos, Señor. Amén.